escucha en el cielo, en la tierra y lo profundo del mar. Y es como un trueno, como el susurro de las olas en el mar. En tu palabra, en mis sueños, yo la escucho en la mañana al despertar. Y es tu voz lo que anhelo, es lo que quiero y deseo escuchar. Cuando tú me llamas, me llamas, me llamas. Oigo tus palabras, me llamas, me llamas. Sigo el camino al oír tu voz. Cuando tú me llamas, yo corro hacia ti. Yo corro hacia ti. Yo corro hacia ti. Me cansé de ignorar cada llamada que me diste, hasta que sin fuerza me encontré y me viste. Y es que no puedo vivir sin ti. Tú eres todo para mí. Yo pierdo mi vida si tú no estás siempre aquí. No hay ladrón que se robe la bendición si es la voz de mi pastor la que me llama, tú me llamas. No hay ladrón que se robe mi bendición porque tú eres mi pastor y es tu voz. Cuando tú me llamas, me llamas, me llamas. Oigo tus palabras, me llamas, me llamas. Sigo el camino al oír tu voz. Cuando tú me llamas, yo corro hacia ti. A ti yo corro, tú me das la fortaleza. A ti yo corro porque tú cuidas mi mesa. A ti yo corro porque nadie como tú, Jesús. Es que yo corro porque eres mi vida y tú me has dado un nuevo día. Es que yo corro porque no hay nadie como tú. Cuando tú me llamas, me llamas, me llamas. Oigo tus palabras, me llamas, me llamas. Sigo el camino al oír tu voz. Cuando tú me llamas, yo corro hacia ti. Yo corro hacia ti. Es que yo corro porque eres mi vida y tú me has dado un nuevo día. Es que yo corro porque no hay nadie como tú. Yo corro hacia ti. Música y de luz, por lo que puedo corro hacia ti. Adoremos al Rey, poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos, hijos de Dios, llévense de Aquí están los enemigos, aquí están. todos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios, Y le exaltamos, Jesús es Rey. esa es la gloria. Aquí están. Todos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos
Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Le damos gracias a Dios porque nos da el privilegio de estar en su casa, de poder tener comunicación con ustedes a través de este medio. Gracias a Dios por ello. Hoy domingo 7 de marzo le damos muchas gracias a Dios por darnos el privilegio también, la oportunidad de iniciar un nuevo mes, gracias a Dios, y haciéndolo en su casa. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos de la Tercera Iglesia que nos acompañan por estos medios, a nuestros hermanos de CDC, Palabra de Vida, también les damos la bienvenida, y a nuestros amados hermanos de la Primera Iglesia. Gracias a Dios, hermanos, porque volvemos a encontrarnos a través de estos medios. Le damos muchas gracias a Dios porque tenemos esta oportunidad, ¿verdad?, de la tecnología, y podemos hacer un buen uso de ella. Gracias a Dios, hermanos, por todo ello. Y bueno, en esta mañana estaremos teniendo algunas lecturas muy hermosas. La palabra de Dios es hermosa, ¿verdad? Y tendremos una lectura a continuación. Mejor dicho, si un cristiano viene al templo los domingos, pero el resto de la semana no se preocupa por nada de Cristo, engaña en sus negocios, miente, no muestra amor, entonces la religión de este cristiano no es genuina. Nuestro Señor nos dice hoy que la religión auténtica, el adorar en espíritu y en verdad, unifica nuestras vidas de tal manera que no debe haber una parte reservada para Dios y otra parte solo para nosotros. Dios debe estar presente en todo lo que hacemos. Cristo es nuestro compañero en toda nuestra vida. Pidámosle a Cristo que esté presente con nosotros en esta celebración del culto de adoración, que inspire todo lo que hacemos y que camine siempre con nosotros a través de nuestra vida. Hoy seguimos caminando por el camino de Cuaresma hacia la Pascua. Se nos recuerda cómo Jesús arrojó a los mercaderes fuera del templo. Sería bueno asegurarnos a nosotros mismos qué desearía el Señor que alejáramos de nosotros ahora, de forma que lleguemos a ser mejores cristianos. ¿Qué obstaculiza nuestro camino para ser más íntimos y cercanos a Jesús en nuestra vida diaria? Lo realmente importante, amados hermanos, para nosotros como cristianos es que podamos adherirnos al Señor y nos acerquemos con amor a los hermanos que Él nos ha confiado. Entonces, y solo entonces, podremos adorarle con toda nuestra vida. Muchas veces hemos reservado parte de nuestra vida solamente para nosotros, así que oremos al Señor y pidámosle que toda nuestra vida esté rendida a sus pies. Vamos a orar, amados hermanos. Señor Jesús, tú nos invitas a encontrarnos contigo en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier hermano. Cristo Jesús, con demasiada frecuencia venimos a la iglesia con corazones demasiado atiborrados con nuestras preocupaciones o demasiado vacíos para orar y adorarte. Señor, tú quieres que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Ten misericordia de nosotros, Señor. Sal a nuestro encuentro con tu amor que perdona y llévanos a la vida eterna. Señor Dios nuestro, con frecuencia hacemos de nuestros corazones casas de soberbia y avaricia, en vez de hogares de amor y bondad, donde tú te sientas a gusto como en casa. Destruye el templo del pecado en nosotros, aleja todo pecado de nuestros corazones y haznos piedras vivas de una comunidad en la que tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, pueda vivir y reinar por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tener una lectura, hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 1. Este capítulo, este pasaje nos habla donde Dios dio sus 10 mandamientos a su pueblo, no tanto como leyes a obedecer, sino como una carta de su libertad. Siguiendo los mandamientos expresarían su lealtad y fidelidad al Dios, siempre fiel al Dios de la alianza, ese Dios fiel y misericordioso que usted y yo conocemos. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. Dice la palabra de Dios:
Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Gracias a Dios. Vamos a escuchar unas alabanzas, hermanos. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad.
límpiame de toda mi maldad. Oh, yo traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Oh, tuya por la eternidad. Tuya por la Gracias a Dios, hermanos, por estos cantos tan hermosos que nos inspiran. Voy a darle el tiempo a nuestro hermano Osorio, que también tiene una segunda lectura. Gracias a Dios, hermanos, por este precioso día que tenemos hoy, ya iniciando el segundo mes, tercer mes, cuarto mes, ¿verdad? Tercer mes, ¿verdad? Así que estamos contentos en este día, hermanos, ya a un año de haber empezado este problema, y nos da mucho gusto ver aquí a la familia Ruiz Contreras con nosotros. Vamos a tener esta lectura, una hermosa lectura en la primera carta a los Corintios, de los versos 18 al final del capítulo, que dice: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Sí, primera de Corintios, sí, del 18 al 31. Primero capítulo, primera de Corintios, capítulo 1, y de los versos 18 al final. Y dice la palabra de nuestro Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra ocasión, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios
para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Vivimos en un mundo lleno de oscuridad, solo vemos dolor y maldad. Ya estaba dicho, el amor se enfriará, todo indica que el fin cerca está. Hay que levantarnos sin avergonzarnos y reflejar a Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Vivimos en un mundo donde muere la fe, donde muchos respiran temor. La gente clama por un mundo mejor y en Jesús está la solución. Hay que levantarnos, hay que esforzarnos y predicar de Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Queremos hoy vivir como Jesús vivió, darle todo nuestro corazón, seguir la gran misión que nos dejó, responder su llamado de amor. Somos sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos con la luz del cielo que en Jesús hay salvación. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el
Pasan los días y busco las formas de llegar a ti. No quiero pedirte, no quiero exigirte, solo estar aquí. Y quiero decirte que aunque a veces fallo y vuelvo a fallar, yo quiero amarte, yo quiero adorarte por la eternidad. Y en mis temores dejar de caer para rendirme a tus pies. Por tu perdón te voy a agradecer y cada día reflejarte en mi ser. Quiero ver tu luz de amor, yo quiero ver, pues hoy puedo reconocer que contigo soy mejor. Esta vez a tus brazos voy a correr, ya para atrás nunca volver, pues yo contigo voy. Yo contigo voy. Yo contigo voy. Ahora yo quiero rendirte por siempre mi amor. Dejar el pasado, vivir el presente, luchar con valor. Y en mis temores dejar de caer para rendirme a tus pies. Por tu perdón te voy a agradecer y cada día reflejarte en mi ser. Quiero ver tu luz de amor, yo quiero ver, pues hoy puedo reconocer que contigo soy mejor. Esta vez
Bien, hermanos, para continuar vamos a tener una lectura más en el Evangelio según San Juan, capítulo 2. Según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25. Amén. Dice la palabra de Dios. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Voy a darle el tiempo a nuestro pastor para la oración pastoral y la predicación. Que el Señor les bendiga. Gracias, Dios les bendiga. Pues primeramente agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho en todo este año, que ha sido realmente diferente, difícil, especial, pero nunca nos ha abandonado. Y a pesar de que ha habido tragedias, Dios ha mantenido su palabra fiel y firme. Por eso vamos a orar. Vamos a orar primeramente por los que están enfermos, en especial de Santa Catarina, la presbítero Rosa Irene Sandoval. Está en el ISSSTE internada en Monterrey, pero tiene ella ya problemas muy graves de mucho tiempo atrás. Y el día de ayer nos notificaron que traía una hemorragia interna y que le daban muy pocas esperanzas de vida. Pero su vida está en las manos de Dios. Por todo ello, simplemente esperaremos, confiando en Dios, a que Él toque las manos de los doctores, que Él toque también las mentes y que toque el cuerpo de nuestra hermana. Oremos a Jesús, que sabe lo que hay en el corazón de los hombres, y supliquémosle en espíritu y en verdad, para que cuando la gente busque a Dios, a quién orar y en quién confiar, no encuentre otro Dios que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para adorarle, amarle y servirle. Para que cuando la gente busque una fe con la que creer, encuentre a Jesús el Señor, escuchen lo que Él les dice y le sigan en lo que Él hace. Para que cuando la gente busque una esperanza en la que confiar, descubra la palabra de Jesús que le inspire y le guíe. Para que cuando la gente busque amor fiel, descubra a Jesús el Señor, que vive en la gente, tanto en sus palabras como en sus obras. Para que cuando la gente busque una comunidad, descubra a la iglesia como el hogar del Padre, donde encuentre a Jesús y a los hermanos en amor. Señor Jesús, danos la gracia de ser íntimos tuyos y que te amemos, no solamente aquí en el templo, sino en todo lo que hagamos y digamos, pues tú eres nuestro Señor y Salvador para siempre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Pues el día de hoy las lecturas son muy interesantes y tienen una connotación acerca de las 3 semanas que son a partir de lo que nosotros le llamamos Cuaresma. Pero son 40 días que simplemente no es una obligación. Ojalá los 365 días del año estemos impregnados de la palabra de Dios y buscando a Dios.
Pero si no se puede porque andamos en los trabajos, porque andamos en las familias, porque andamos en los problemas, pues al menos tomemos estos días para llegar a la Semana Santa con un espíritu renovado y con un compromiso diferente. Los dos anteriores, si se dieron cuenta, las dos anteriores predicaciones tenían que ver con pactos. Y pues sí, uno lo hace con Abraham, pero antes de eso lo hizo con Adán en el Edén. El primer domingo de Cuaresma vimos cómo Dios hace al hombre en el Edén y hace un pacto con él. Porque nosotros no podemos pactar con alguien mayor. Nosotros vamos a pedirle un favor a las personas mayores, a las que son poderosas. Nosotros no podemos ir a pactar a un banco y decirle, yo no te voy a pagar así, te voy a pagar de esta manera. Nosotros vamos a suplicarle para que Él haga un pacto con nosotros y nos conceda su gracia y su favor. En el segundo domingo vimos cómo ahora lo hace con Abraham, cuando va a sacrificar a su hijo. Pues bien, en este tercer domingo lo va a hacer con Moisés. Y veamos que los 10 mandamientos no son lo que se ha dicho. Mucha gente se pelea por tratar de ver en los 10 mandamientos unas prohibiciones. Y son límites, son situaciones que nos dan la libertad. Si nosotros no tuviéramos límites en nuestra vida, muy probablemente no existiéramos. Porque cada quien quisiera apropiarse de lo del otro, cada quien quisiera aplastar al otro. Hay límites que trae la ley, hay límites que trae la sociedad, hay límites que puso Dios para un pueblo santo. Y realmente los 10 mandamientos son un camino que hay que seguir para lograr vivir santamente. Sin embargo, pues mucha gente se altera mucho con los 10 mandamientos. Es más, mucha gente ni los conoce. Tanto está en Éxodo 20 como en Deuteronomio 5. Pero cada quien ha tenido diferentes conceptos. Por ejemplo, en el catolicismo han quitado algunos de los mandamientos. No los pueden quitar, simplemente no los mencionan. No quiere decir que los hayan quitado, porque Éxodo 20 sigue siendo la misma lectura tanto para evangélicos, católicos, mormones, testigos de Jehová, luz del mundo y adventistas. Pero cada quien lo toma diferente, casualmente. Mientras que el católico hace imágenes y se conforta diciendo que Dios hizo imágenes en el tabernáculo y que hizo imágenes en el templo que hizo precisamente Salomón. Aquí dice claramente, no te inclinarás ante ellas ni las adorarás. El problema no son las imágenes, porque las imágenes siempre han existido. De hecho, usted y yo somos imagen de Dios, lo queramos o no, pero fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces las imágenes, no es que Dios esté en contra de las imágenes. La iglesia es la imagen viva de Cristo en el mundo, porque Él es la cabeza, y Cristo es la imagen visible del Dios invisible. La imagen no tiene el problema es qué hacemos con las imágenes. A veces confiamos más en las imágenes, incluyendo el dinero, que en Dios. También, dentro de los mandamientos, viene una parte que ha sido muy criticada. No matarás, pero realmente en el hebreo dice no asesinarás, porque asesinar es actuar con alevosía, ventaja y premeditación. Y Dios mandó a matar a los pueblos, pero para defensa del pueblo de Israel. Y no lo hizo más que por la gloria de Él, porque esas gentes querían matar a su pueblo, al pueblo elegido. Hoy hay mucha gente que quiere matar al pueblo cristiano, incluyendo muchos cristianos, muchos católicos, muchos adventistas, muchos mormones, muchos testigos de Jehová y muchos de los que sean. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cosas que hizo Jesús y que le molesta al mundo. Pero si a eso nos vamos, también dice ahí santificará las fiestas, ¿verdad? 6 días trabajarás y uno séptimo. Pero en Deuteronomio 5 hace un cambio radical con la nueva generación, con Josué y los que van a entrar a la tierra prometida, porque ahí es por la libertad, para que no vuelvan a caer en la esclavitud de trabajar 7 días y no adorar a Dios y descansar.
Sin embargo, vemos que los adventistas pues, lo toman a un grado tal que el sábado es el día de salvación. ¿Por qué? Porque si no acuden los sábados, ellos pierden su salvación, cuando la salvación es Cristo Jesús. Y muchas veces nosotros debemos de estar conscientes que estos mandamientos han llevado realmente a acabar con el mundo, en lugar de salvar el mundo, porque los mandamientos no salvan, lo que salva es Cristo. Y nosotros, al ver todo esto, nos vamos a la primera carta a Corintios, que tiene relación con el Evangelio, porque ahí dice, ¿qué le ocurrió a Pablo? Pablo era un fariseo de los fariseos, hebreo entre los hebreos, un perseguidor de los cristianos, alguien que odiaba a Cristo. Sin embargo, al tener ese encuentro con Cristo, al conocer a Cristo, que es algo que no entendemos, mucha gente cree que conocer a Cristo es simplemente leer la Biblia. No, es obedecer y vivir y transmitir la Biblia. No es simplemente leerla. Hay muchísima gente que sabe mucho de la Biblia y su vida no es cristiana. Por esa razón, aquí dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Cuánta gente se pasa disputando cuestiones irrelevantes, intrascendentes y de su propia ignorancia? Yo creo que nos hemos acostumbrado a no aceptar la verdad y tener cada quien su verdad. Pero aquí nos dice, porque los judíos piden señales, y en el Evangelio vemos que cómo Cristo viene a hacer un cambio radical con el templo. Y ahorita lo voy a tratar de definir porque a veces no entendemos tan profundamente lo que ocurrió en ese día. Mientras los sinópticos lo ponen a la finalización del ministerio de Cristo para que esto fuera causa de la crucifixión, Juan lo pone al inicio de su ministerio. ¿Por qué? Pues simplemente porque Juan es un poquito más observante de lo que ocurrió con Cristo, porque era el discípulo amado. En él hay 3 Pascuas que pasa Cristo. Por esa razón sabemos que fueron 3 años y medio, lo que fue su ministerio. Pero aquí dice, piden señales, y los griegos buscan sabiduría. Y nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos ciertamente es tropezadero, y para los gentiles, locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y eso no lo hemos entendido. Mucha gente defiende a Dios sin entender que Dios es el que nos defiende a nosotros. Entonces, en la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 2, hay varios elementos que tendríamos que analizar. Primero, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Son cosas que mucha gente ha visto como violencia, pero los profetas del Antiguo Testamento no llegaban como llegan muchos pastores. Muchos pastores llegan, no, pues es que se me va a ir la oveja si le digo la verdad. Y casualmente, ahora que hemos andado realizando las visitas a las iglesias con el superintendente, hemos notado algo extraño. Las familias pastorales, dicen los pastores, no lo digo yo, que sus hijos se quejan porque con sus hijos son mucho más estrictos, inclusive en cosas pequeñas, que con las ovejas. Y yo comentaba al superintendente, probablemente sea porque los hijos finalmente se aguantan, pero las ovejas pues son las que alimentan al pastor en ocasiones. Por esa razón prefieren mejor no enemistarse con las ovejas, aunque sus hijos terminen sin tener un verdadero cristianismo en su casa. Pues bien, ¿qué ocurre aquí? Hay una Pascua que todos los judíos cumplían. Son 3 fiestas que eran obligatorias y que están en Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Pero la Pascua judía, porque así empieza esta lectura, es muy interesante lo que habla Juan, que es un poco diferente en ocasiones a lo que hablan los demás sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas.
porque dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, de los judíos. Ellos ya no se veían como judíos, ellos ya eran cristianos. Por eso yo no encuentro la razón por la cual hay iglesias cristianas que quieren celebrar las fiestas judías, cuando nosotros tenemos otro tipo de fiestas. Dice, y subió a Jerusalén. El subir a Jerusalén tiene dos connotaciones. Primero, es ir al Monte Santo, a la ciudad de David, al lugar donde estaba el templo de Dios. Y número dos, pues era caminar hacia arriba, no era estar en el mismo sitio. Cuando nosotros buscamos a Dios tenemos que encontrarnos viendo hacia el cielo y elevando nuestro espíritu hacia Él, y no queriendo bajar a Dios a la tierra a que obedezca nuestros caprichos o nuestros deseos o nuestras necesidades, sino escuchar su voz. Y pues bien, dice aquí, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Hay varias cosas. Primero imaginémonos, ¿de qué tamaño era ese templo? Ahora los sacrificios que se tenían que hacer, imagínese usted, era sucio, maloliente, horrible, realmente. Pero si eso le sumamos, que estaba lleno de animales ahí, en el atrio de los gentiles, ¿qué ocurriría ahí? Pues había bueyes, corderos, tórtolas, palomos. ¿A qué olería todo eso? Aparte del sacrificio de animales, era el tener los animales vivos ahí. ¿Pero por qué era necesario tenerlos? Primero, porque venían de toda la diáspora, de todo lo que estaba alrededor del Imperio Romano. Y llevar animales, pues aparte de ser costoso, no era tan sencillo. ¿Cuántos días de camino no tenían que pasar para llegar a Jerusalén? Algunos en barco. Ahora, escoger un animal macho, sin mancha, sin defecto, no era tan sencillo. Entonces lo tenían ahí para que la gente que llegara no viniera cargando sus animales. Ahí se los daban, se los vendían. Pero el Imperio Romano exigía que las monedas fueran de ellos, no de los pueblos que venían. Por eso había un cambio, como aquí en las fronteras hay el intercambio de dólares a pesos. Entonces, ¿todo esto qué quiero decir? ¿Era ilegal? No, no era ilegal. Pero hay una cosa muy interesante. Él no solamente corrió a los cambistas, él no corrió nada más a los vendedores, él corrió a bueyes, corderos y palomas. ¿Por qué? Porque él vino a mostrar lo profético que dice Zacarías, que en el día de la revelación, pues él viene a suplir ese Cordero de Dios. Ya no va a ser necesario todos los sacrificios, porque ha llegado el Cordero de Dios que suplirá y dará la salvación. Entonces ya no es necesario que estén haciendo eso ahí. Y cuando les dice, mi casa es casa de oración, no cueva de ladrones, como ustedes lo han hecho, es porque aparte de eso, desgraciadamente también sucede en la actualidad. Hay gentes que lucran con la religión, de cualquier denominación y religión. Yo no estoy hablando de alguien en especial, pero inclusive en la venta de libros hay veces ganan mucho dinero cuando no es el objetivo, la meta y el propósito. Y lo mismo que vio Jesús lo podemos ver nosotros en nuestras iglesias. Hay veces se habla más de dineros que de almas. Entonces, dice Zacarías, en aquel día, el día de la revelación definitiva, no habrá ya traficantes en el templo del Señor de los ejércitos. Entonces Jesús da cumplimiento a esa escritura y proclama su divinidad. Entonces, son cosas que las personas no podemos entender de golpe. Queremos entender a Dios simplemente por leer. Somos soberbios. Dios es una revelación inspirada en la Biblia, pero finalmente se nos revela todos los días. Digo, si usted lo busca. Si no lo busca,
pues yo creo que rechaza la bendición de tener un Dios que nos está hablando diariamente. Y ese nuevo templo que él dice, porque llegan los judíos, danos una señal por lo que tú estás haciendo, porque ellos reconocen, eran los escribas, doctores de la ley, fariseos y saduceos, ellos reconocen que él es el Mesías, porque solamente el Mesías podía hacer eso de acuerdo a Zacarías. Ellos conocían la Biblia perfectamente, como hoy vemos pastores, líderes que conocen la Biblia o que han estudiado en institutos y tienen una vida completamente contraria a la santidad, aunque proclamen santidad. Entonces igual pasaba en ese tiempo. Entonces llegan y le dicen, danos una señal porque haces esto. O sea, querían que él les dijera, ¿saben qué? Yo soy el Mesías, háganse un lado, yo voy a hacer esto. Pero Cristo no quiere espectáculos. Y Cristo no quiere venir a que la gente se le imponga una religión como ellos lo habían hecho, como hoy lo hacen, sino a convencer con el propio Espíritu Santo cuál es el único camino, que es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué dice él? Bueno, pues tirando este templo, en 3 días lo levanto. Y dicen ellos, ¿cómo va a ser posible si duramos 40 y tantos años construyéndolo y tú dices que lo tiras y a los 3 días lo restauras? Bueno, es que él está hablando de algo más importante, que esto es lo que tenemos que entender. El templo ya no es lo que está alrededor, el templo es la persona. Y aquí es donde debemos de estar bien, pero bien concentrados. ¿Realmente tu cuerpo es el templo de Dios? ¿Realmente tú estás teniendo a Cristo en tu corazón? Porque mucha gente repite Romanos 10:9 y cree que con eso ya es algo. Pero no. Ser salvado es porque ya no estoy en el pecado. Ser salvado es porque yo ya no temo la muerte. Ser salvado es porque yo ya no tengo como jefe a Satanás, porque él venció el pecado, la muerte y a Satanás. Y él nos da esa vida nueva, pero la salvación, pues primero tendríamos que analizar de qué nos salvó. Ya dije esos 3 puntos, pero a cada uno de nosotros nos ha salvado de algo en especial. Recordemos cada quien cómo éramos y hoy cómo somos. Si no ha habido ningún cambio, pues a lo mejor no hay salvación. Es como aquel que está endeudado y dice a alguien, yo ya te pagué la deuda, pero yo me sigo endeudando. ¿Cuándo vamos a salir de la deuda? Entonces el problema no es la deuda, el problema es que no hemos aceptado que estamos en un camino equivocado. Por eso, para purificar el templo, no era solamente purificar el templo, sino hacer un cambio radical de algo que iba a pasar en el año 70. Los judíos se burlaron, diciendo, pues ¿cómo este cuate va a romper el templo, lo va a destruir? Primero, ¿cómo lo va a hacer él solo? Segundo, dice que lo levante en 3 días. Está loco. Pero en el año 70, los romanos destruyeron el templo. Y hasta el día de hoy, lo único que queda es una pared. Para que quede constancia de que Jesús es Dios, pero aparte Él no viene a jugar. Ahora bien, cuando vemos que el cambio de dinero también era necesario, la Misná de los judíos lo permite, lo especificaba. Y pues Él, haciendo un azote, Jesucristo, echa, y esta palabra que voy a decir ahorita en griego es muy importante, exebalán. ¿Qué es esto? Echa a los animales grandes, pero esta misma palabra se repite cuando Él echa al demonio de los cuerpos de las personas. Entonces, esto quiere decir que Jesucristo quiso quitar aquello que se había instalado en vez de lo que Dios había pedido. Poco tiempo, no, tiempo atrás, la Chejiná, la presencia, la gloria de Dios, se había alejado del templo y lo habían gobernado las personas. Por eso, cuando Zacarías 14:21 alude, y no habrá más cananeo alguno en la casa de Dios de los ejércitos en aquel tiempo.
Pero sus discípulos se acordaron de un versículo. En el versículo 17 dice, después de la resurrección, los discípulos comenzaron a entender lo que había pasado en el templo. Y esto es muy importante. Nosotros creemos que los discípulos, por haber sido seguidores de Cristo, conocían todo. No. Si no es por el Espíritu Santo, no conocemos nada. Nosotros no somos nadie. Y hay gente que se cree muy importante por saber. Y a veces, yo lo digo en broma, pues les digo ternuritas, porque muchos de ellos ni han estudiado, pero creen saber. Y llegan a cometer errores tan grandes para lograr algo. En 3 días lo reconstruiré. Fíjense, aquí tiene que ver el nombre que les da Cristo al principio. El templo en griego es erio, que significa templo. Luego lo cambia por oiko, que significa casa. Pero luego lo cambia por aón, que significa santuario. Aunque nosotros en español vemos templo, 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 en griego es distinto. Y eso nos lleva a comprender que Cristo les estaba diciendo claramente a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, que Él venía a hacer un cambio. Que no era el hecho de correrlos nada más por correrlos, sino de decirles, ya se acabó esto, ya es tiempo que reconozcan, y lo reconocieron. Pero no lo aceptaron. Cuando dice, destruyan este templo, Naón, santuario, lugar santo, y en 3 días lo levantaré, es un cambio radical. Por eso ellos se molestaron. ¿Quién se atreve a hablar que va a destruir el lugar santo y el lugar santísimo? Pues solamente Dios. Porque Dios fue el que ordenó que se hiciera. Es el único que puede destruirlo. Y vemos también, por supuesto, que Él hablaba de su cuerpo. Pero en este caso, tenemos que entender algo. Cuando resucitó a los muertos, sus discípulos fue cuando se acordaron de lo que había dicho. Pues Él dijo que en 3 días levantará. En 3 días resucitó. Hasta ese instante empiezan a comprender cuando llegue el Espíritu. Porque de otra manera no es posible. Entonces, tendríamos que meditar mucho. Y esa sería una pregunta de reflexión. ¿Seré capaz de defender mi iglesia como templo de Dios? Y cuando digo mi iglesia es mi cuerpo, mi espíritu y mi alma. No esto, porque el templo está cerrado por los gobiernos, pero la iglesia no está cerrada. Y no basta con estar en el internet, hay que amarse unos a otros. Ahora, cuando hay algo que no va con el plan de Dios, ¿soy capaz de denunciarlo o hacerles ver que eso no está de acuerdo con lo que Dios pide? ¿O me callo y digo, no, pues eso no es de mi interés? No, si es de tu interés, porque todos somos parte del reino de Dios. ¿Reconozco mi cuerpo como templo del Espíritu Santo? ¿O simplemente lo veo como algo que tengo que alimentar? Y hay que tener cuidado en algo, miren. Es bien importante lo siguiente, la gente está muy preocupada por la alimentación, ¿verdad? Busca cuestiones orgánicas, busca dietas, busca todo lo que quiera. Pero ¿saben una cosa? La alimentación también se hace por los ojos y por los oídos. Depende que oiga yo y depende que vea yo, es lo que está alimentándome a mí. Y eso no lo tomamos en cuenta con la gente. A la gente no le estamos diciendo que tiene que tener mucho cuidado con lo que escucha y con lo que ve, porque es tan importante como lo que come. ¿Qué cosas positivas hago en este tiempo que no hay templo abierto? ¿Y escucho a Jesús en lo más íntimo de mi corazón? ¿O simplemente lo escucho o me escucho a mí mismo porque estoy leyendo la Biblia y yo mismo la interpreto y yo mismo digo lo que quiere Dios de mí? Porque a veces hacemos eso. En el nombre de Dios hay gente que ha dicho, no, pues yo quiero 1000 personas. Pues no entiendo.
solamente que ponga el Walmart, porque ahí sí llegan 1000 personas. No quiere decir que compren, pero llegan. Entonces, el tener 1000 personas, ¿para qué las quieres? Si no puedes con 50, si estás corriendo a las que están. Entonces, son incongruencias que se hacen en el nombre de Dios y somos tan inteligentes, porque dice que los hijos de la oscuridad son más astutos que los hijos de la luz. Tan es así que ponemos versículos bíblicos para defender lo que estamos haciendo. Es que estoy cumpliendo la gran comisión para que venga la gente. Discúlpame, no. Porque la gran comisión se cumple cuando haces un discípulo igual a Cristo, no cuando lo traes a sentarte y que sea igual a ti. Son cosas diferentes. Entonces, debemos de estar contemplando todo lo que acabamos de ver como si fuéramos a subir a Jerusalén. ¿Vamos a subir a Jerusalén? Pues vamos a tener un lugar de oración íntimo. Pero tenemos un problema, y ayer yo lo comentaba de los pastores. Los pastores tienen, y sobre todo los que trabajan, tienen que cumplir su trabajo, tienen que cumplir su ministerio, tienen que cumplir su familia, tienen que cumplir también con su tiempo y tienen que cumplir con los estudios para poder crecer ministerialmente. Y aquí no he hablado de algo muy importante, que todo esto nace de tener una relación con Dios continua. ¿Qué significa? Una persona que trabaja de 8 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche y que está estudiando en las noches para poder obtener una licenciatura, una maestría o lo que sea, paga un precio. Pero también lo paga la familia, también lo paga el cuerpo, también lo paga el espíritu y el alma. Y a veces tendríamos que preguntarnos, ¿para qué lo estoy haciendo? Hubo un pastor que desafortunadamente ya murió. Y digo desafortunadamente porque hay veces no entendemos. Él me dijo, me van a jubilar, pero me dicen que dentro de 3 meses me suben una cantidad. Y yo le decía, pero hermano, ya tiene el pie diabético muy mal, y usted se va en el Ecovía, y usted se va en taxis, usted se está exponiendo. Finalmente e irónicamente, el mes que le dan la jubilación es el mes que él muere. Entonces digo yo, ¿para qué hacemos todo esto? ¿Hacia dónde nos vamos dirigiendo? Y por eso Jesucristo dice, no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. A veces venir a la iglesia es un mercado de lágrimas, es un mercado de chismes, es un mercado de gritos, es un mercado de todo, menos de adoración. Porque no puedo adorar aquello que no conozco. Y no lo puedo adorar si el Espíritu Santo no es el que me está dando la pauta. Entonces, como en aquel tiempo, cada quien ponía sus tenderetes como están en las pulgas y están en los mercados rodantes, pero todos ellos no llevaban a Dios. Muchos de ellos ni entraban al templo, porque ellos estaban vendiendo. Imaginémonos en un templo, que para ganar dinero, para ir a evangelizar, o para ir a construir, o para ir a dar ministerios de compasión, la gente se pasara afuera vendiendo tamales, vendiendo todo lo que quieran. No entraría al templo. ¿Estaría trabajando para Dios? No creo. La verdad no creo, aunque me lo digan muchas veces, porque Dios no nos mandó a hacer templos, nos mandó a ser discípulos. Y esto la gente no lo quiere entender. El que edifica la iglesia es Cristo. Nosotros tenemos la comisión de ir y hacer discípulos a la imagen de Cristo, nada más. Si los hacemos discípulos, lógicamente entre todos van a querer reunirse en un lugar y se van a construir los templos, pero porque Dios lo ha decidido, no porque un pastor o una junta lo esté decidiendo. Ese es el grave error que tenemos. Entonces, miren, como que hoy es tiempo también que reflexionemos mucho. Y voy a leerlo por todo lo que estuve escribiendo y que me llamó la atención. Si somos testigos de Cristo vivo, mucha gente encontrará a Jesús ¿en dónde? Pues en nosotros, en nuestro testimonio. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Se siente el Señor verdaderamente como en su casa
en tu cuerpo, en tu vida. Porque a veces invitamos a alguien a la casa, pero los dejamos ahí sentados en la sala y todo el mundo se va a sus cuartos y ahí se queda la persona diciendo, ¿y ahora qué hago? O peor, no sé si les haya tocado a ustedes, pero a veces llega uno a una casa y empieza un pleito y uno se queda como diciendo, ¿y a qué horas me voy? ¿O qué hago aquí? ¿O qué digo? O sea, por eso, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Se siente Jesús verdaderamente como en su casa, en tu vida, en tu casa o en tu cuerpo? ¿Le permitimos que haga limpieza en nuestro corazón y expulse a los ídolos? Es decir, las actitudes de codicia, celos, mundanidad, envidia, odio, la costumbre de murmurar y despellejar a los demás. Le permito que haga limpieza de todos los comportamientos contra Dios, contra el prójimo e incluso contra nosotros mismos. Le permito eso. Porque hay veces los más duros con nosotros mismos somos nosotros mismos. Y los que tenemos que convencernos, antes de convencer a los demás, de que somos hijos de Dios, somos nosotros. Porque queremos decirle a los demás que somos cristianos, cuando los demás son los que van a ver a Cristo en nosotros y no necesitamos hablarles. Entonces, cuando vemos todos estos, ¿no será que nos hará muy bien hoy entrar en nuestro corazón y mirar a Jesús, porque ahí habita Él, y decirle, Señor, mira, es cierto, en mí hay cosas buenas, pero también hay cosas no tan buenas. Jesús, realmente confiesa en mí. Soy pecador, pero si tu corazón no es justo, si tú no vives la justicia, si tú no amas a los que necesitan amor, si tú no vives según el espíritu de las bienaventuranzas en la oración, pregúntale al Señor, Señor, ¿confías en mí? Porque a lo mejor tú no confías en ti. Y a lo mejor necesitamos un látigo de Jesús para limpiar nuestra alma, para que haya misericordia, para que abra el corazón. Ayer yo comentaba en el mentoreo algo que la gente a veces no lo comprende. Yo decía, ¿qué es lo que usted hace cuando necesita algo? ¿Usted considera que solo pidiéndole a Dios usted va a tener todos los dones, talentos, todo lo que necesita para poder realizar una obra ministerial? Y todo el mundo decía, sí, yo nada más le pido a Dios y Dios hará la obra. Digo, pues, desgraciadamente, para muchos se han equivocado porque plació a Dios nacer en una familia. Le plació a Dios hacer una iglesia en una familia. Y si nosotros creemos que todo lo vamos a hacer solos, ya no tenemos a Jesús. Por esa razón, cuando vamos al templo, ¿realmente es casa de oración? Porque a veces no es casa de oración. Una verdadera oración es abrir mi corazón a Dios. No es hablarle a Dios, es pedirle a Dios de todo corazón que nos cambie, que debe ser cambiado o purificado algo en nuestra vida para darle ese lugar a Dios. Yo les preguntaré, si llegara una persona muy importante a su hogar y tienen una habitación para las visitas, ¿qué harían ustedes? ¿La dejarían así como está? ¿O la arreglarían aún más? ¿La limpiarían? ¿Quitarían cosas? Y dependiendo de la persona que llegara hasta le ponen fotos o cuadros o algo para que él se sienta a gusto. Bueno, pues nuestro corazón a veces está lleno de mugres y ese es nuestro problema. Y cuando nosotros no queremos entender esto, vivimos muy difícil, porque creemos tener a Dios, pero no lo tenemos. Para que me entiendan claro, ¿conocen personas que dicen tener mucho dinero y no lo tienen? Viven bien infelices realmente, porque viven endeudándose, viven tronándose los dedos, y hace rato hablaban de un programa que se llama Los Vecinos, y pues es algo parecido. Personas que quieren aparentar una riqueza que no tienen. Otros que quieren aparentar una sabiduría que no tienen, una inteligencia que no tienen. Todo eso nos lleva a tener que preguntarle a Dios,
qué debe ser cambiado, purificado en nuestra vida para poder dar ese lugar a Dios. Y si tu cuerpo realmente es la habitación del templo, si tu cuerpo es donde habita Dios, pues no deberías de estar preocupado. Porque si en nuestra casa estuviera el hombre más rico de todo el mundo, ¿quién se preocuparía por pagar la luz? ¿Quién se preocuparía por comer? Si el hombre más rico del mundo puede tronar los dedos y que le traigan todo. Entonces no entendemos por qué a veces nosotros nos pasamos la vida teniendo una vida no plena. Por eso, vamos a orar. Vamos a orar para que el compromiso de esta semana sea examinar nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida profesional, nuestra vida comunitaria, sobre la única base que hay, la ley del amor, que está en el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta. Léanlo, por favor. Fuente de verdad y luz para nuestro caminar. Y amar es cumplir la ley entera, no agarrar lo que me conviene. Por eso empezamos con los mandamientos. Porque si cumplo los mandamientos, voy a ser santo como consecuencia. Pero los cumplo por amor. Y entonces tendríamos que pedirle a Dios: Señor, te pedimos la gracia de tu Espíritu primero, para que nos purifique interiormente. Segundo, para que seamos auténticos cristianos y transparentes y podamos rendir cuentas a quien sea. Tercero, para que seamos veraces y sinceros. Cuarto, para que te tengamos presente en todo momento de alegría, de gozo, de aburrimiento, de enfermedad, de crisis. También para que vivamos tus enseñanzas, no simplemente las digamos, sino las vivamos. También para que sepamos actuar como tú actúas, que nos preguntemos todos los días, ¿qué haría Jesús en este caso con esta persona o conmigo? Para que podamos tener tus sentimientos. Tus sentimientos fueron misericordia, compasión, amor, bondad. No coraje, no ira, para que transmitamos amor y caridad y para que vivamos la vida nueva que tú nos has venido a traer y que tú nos las das. Haz, Señor, que te sigamos, que te imitemos y nos identifiquemos contigo, actuando, viviendo, transmitiendo, enseñando y aprendiendo y siendo como tú. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el único y poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Todos se fueron en mi desespero, los que estaban huyeron. Pensé que solo estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo menos tu presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Ahora no me siento solo. Su amor de día y de noche me
acompañaría. Que me falte todo, menos tu presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrá lograr que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos tu presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrá lograr que yo deje de adorar y glorificar. Amén, hermanos. Ya hemos terminado esta transmisión. Estamos contentos con el Señor. Voy a invitar a la congregación que estemos de pie para despedirnos en oración, dándole gracias a nuestro Padre por esta semana, por este inicio de mes de marzo. Y como decía nuestro pastor en su predicación, que entendamos la palabra, así como el Señor Jesús echó fuera todo eso que no funcionaba en el templo, que también en nuestro corazón echemos fuera todo lo que no está funcionando. Oremos. Padre, gracias le damos, Dios. Muchas gracias le damos por este día, por este año, Padre, segundo año de pandemia en el cual, Señor, tu pueblo ha sido protegido. Como el tiempo de las grandes plagas, Señor, tú siempre tuviste cuidado de tu pueblo. Y hoy, Padre, no es la excepción. Así que, Señor, en tus manos preciosas nos ponemos para que, Señor, cada uno de nosotros sabemos cómo estamos, Señor, delante de tu presencia, pero más que nada que tú conoces nuestro corazón. Gracias, Padre. Prepáranos para estos tiempos, Señor, en los cuales vendrá la Semana Santa, en el cual todo el mundo recuerda, Señor, tu pasión y tu crucificación. Señor, nos vamos a retirar de este lugar, mas no de tu presencia. Concédenos, Padre, el privilegio del próximo domingo, Señor, estar aquí. Pero si así no fuera, Señor, que sea hecha tu voluntad y no la nuestra. Todo esto, Padre, se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Está con Cristo.